Continuemos entonces con la parte 3 de la unidad 1. En esta parte ya vamos a estar cerrando lo que es el CodeLab y vamos a estar haciendo el quiz final para ya darle un cierre, ¿no?, a esta unidad y arrancar con la unidad 2, que creo que la unidad 2, si mal no recuerdo, eran layouts. Entonces ya vamos a ver, creo, un poco más de Android en esa parte. Crear un pastel con capas y velas. En esta tarea actualizarás el código del pastel de cumpleaños para que sea el tamaño adecuado y tenga la cantidad correcta de velas para cualquier edad. Crearás un total de 3 funciones para dibujar un pastel en capas con velas. Usarás un elemento repeat dentro de otro repeat para crear lo que se llama un bucle anidado. De la misma manera en que compilarás este código, podrás crear cualquier programa comenzando por lo general y agregando detalles. Esto se denomina desarrollo vertical. Las instrucciones no son tan detalladas para esta práctica, por lo que puedes consultar el código finalizado si no puedes avanzar. Este será el pastel que prepararás. Entonces, lo que nos dice es que va a tener esta cantidad de velas, como ven acá, dependiendo de la edad que nosotros le pasemos. Entonces, crea la función main. Restablece el código para que nos diga hello world. Vamos a darle refresh a la página y esto nos va a generar de vuelta todo desde cero. Puedes quitar el argumento main ya que no lo usarás. En main, crea una variable age y establecela en 24. En main, crea una variable segunda llamada ledgers y establecela en 5. En main llama a una función print candles y pasa age. Aparecerá un error dado que todavía no creamos la función. Bueno, entonces hagamos eso. Vamos a crear estas dos variables que tenemos acá. Entonces primero es edad y estos ledgers son capas. Y luego vamos a llamar a esta función que se llama print candles y le vamos a pasar age como parámetro. Entonces vamos a copiar esto y le vamos a poner acá. Entonces vamos a darle play, nos dice que le demos play y esto nos va a decir que este método todavía no ha sido creado, esta función, así que todavía la necesitamos crear. Para eliminar los errores, comenta las 3 líneas llamadas a la función. Para ello agrega las barras como comentario de cada una. Y esta técnica te permite crear un borrador de tu código sin que se produzcan errores. Entonces, bueno, voy a copiar las últimas 2 funciones que me sugiere acá. La primera es la que imprime las velas de la torta. El segundo imprime el top, que debe ser esta parte de acá, el top. Y el tercero imprime lo que es ya el bottom, que vendría siendo la parte de abajo de la torta. Entonces necesitamos 3 funciones. Vamos a copiarlas y pegarlas acá. Entonces vamos a separar un poquito. Entonces tenemos acá la primera que imprime las velas, la segunda que imprime la parte de abajo de las velas, o sea la parte top. Y al último la parte final, que es, digamos, la torta. Bien, y fíjense que estas dos primeras funciones toman el mismo argumento, pero esta función toma, además de ese argumento, las capas, ¿no? ¿Por qué? Porque son 4 capas, o 5, no sé cuántas pusimos, 5 capas. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5 capas. Entonces tenemos el primer método que imprime las velas, el segundo método que imprime el top, que es esto que vendría siendo donde van las velas, y el último método que imprime las capas de torta o qué tan alta sea la torta. Entonces vamos a crear la función printCakeTop y para eso lo único que le vamos a hacer es a la función printCakeTop, para imprimir la parte superior del pastel, una línea de signos igual es casi la misma que la función printBorder que creaste antes de este CodeLab. Debajo de la función main agrega una línea en blanco y luego crea una función printCakeTop que tome un argumento age del tipo int. Adentro usa una declaración repeat para agregar un signo igual la cantidad de veces correspondiente a age más 2. Los dos signos igual adicionales son para que las velas no queden por fuera del pastel. Bien, al final, cuando repeat esté listo, imprime una línea vacía. Bueno, hagamos lo que dice ahí. Entonces creemos lo que es la función printCakeTop. Y adentro de printCakeTop nos va a tomar un valor que es age, que fíjense que es de tipo entero. Y vamos a abrir llaves. Lo que quiere es que usemos la palabra repeat con la cantidad age más 2 para imprimir esa cantidad de veces el signo igual. Entonces vamos a imprimir el signo igual. Y luego nos dice que hagamos un salto de línea al final de la función. ¿Por qué nos dice más 2? Bueno, nos dice que se tienen que repetir
24 veces más 2, que es 26, con el signo igual. Y eso es para que después, cuando creamos la función de imprimir las velas, no quede una vela por fuera, ya que bueno, seguramente toma un espacio un poquito más grande. Como les decía anteriormente, fíjense que por ahora tenemos printCakeTop como método. Si le damos play nos va a dar error en estos dos de acá arriba. Y lo que podemos hacer para que no nos dé error es simplemente comentar estas líneas con las barras. Entonces el programa va a ignorar estas dos líneas. Las podemos dejar como borrador. Y si apretamos por ejemplo play, vamos a ver que nos devuelve solamente la ejecución de lo que ya tenemos escrito, que es esto solo. Entonces nos va a devolver todos los símbolos igual. Bien, entonces tenemos uno de 3 métodos creados, el cual nos imprime el tope de la torta. Perfecto. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el método printCakeCandles, que vendría siendo imprimir las velas. Entonces vamos a crear ese método y le vamos a sacar el comentario, ya que vamos a estar creándolo ahora. Entonces vamos a poner printCakeCandles y le vamos a pasar de vuelta age como entero, porque fíjense que nuestra variable age es de tipo entero que estamos creando acá. Y vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Dice, cada vela está formada por dos símbolos, una coma para la llama y una línea vertical para el cuerpo de la vela. Entonces una vela está conformada por estos parámetros, ¿no? A fin de lograr esto, en una función, coloca dos declaraciones repeat, una para la llama y otra para los cuerpos. Debajo de la función main y la función printCakeTop, crea una nueva función que se llame printCakeCandles, que va a imprimir las velas utilizando el argumento edad. Adentro usa una declaración repeat para imprimir la coma con el valor de la llamada. Repite esto a la cantidad de veces que sea la cantidad de años, ¿no?, que cumple la persona. Al final imprime una línea vacía. Agrega una declaración print para imprimir un espacio que permita la inserción de las velas. Debajo repite los pasos para crear una segunda declaración repeat que permitirá imprimir los cuerpos de la vela con una línea vertical. En main quita los dos símbolos de comentado del principio de printCakeCandles y directamente ejecuta el método. Fíjense, lo que nos dice es simplemente que creemos un print vacío, luego lo repitamos la cantidad de veces de age, luego pongamos una coma, hagamos un espacio en blanco y luego hagamos exactamente lo mismo para lo que es la vela. Entonces vamos a hacer un print vacío, luego vamos a hacer un repeat de la cantidad de años y dentro de acá queremos imprimir lo que es una coma, que vendría siendo la llama de la vela. Luego de esto vamos a imprimir una línea vacía. Entonces, si nosotros ahora compilamos esto, fíjense lo que tenemos. Fíjense que tenemos una coma por cada por cada edad de la persona, por cada año de la edad. En este caso tenemos 24. Pero fíjense que esto lo imprime vacío en la primera parte, porque queremos ese espacio vacío al principio y al final. Fíjense, acá también tenemos un espacio vacío. Para que esto esté, ¿no?, de una manera ordenada. Si no tuviéramos esto puesto y le diéramos play, fíjense que arrancaría de acá, entonces no estaría del todo lindo, ¿no? Entonces le agregamos ese espacio vacío al principio para que tengamos ese espacio acá y que se vea de una manera más ordenada. Y lo último que quiere que hagamos es que copiemos de vuelta este código que ven acá y que además le pongamos el palito, en este caso para la vela. Pueden poner una I mayúscula o en el caso mío puse Alt y el símbolo que tenemos en el 1. Entonces fíjense que de esta forma nosotros ya estaríamos creando lo que es la vela, y si le damos play, fíjense que nos crea la vela junto con la coma y la cantidad exacta, digamos, de velas dependiendo del año. Bueno, por último vamos a descomentar este método y vamos a crear la parte final de nuestra torta. Entonces vamos a crear la parte final y fíjense que la parte final toma dos argumentos. Uno es el age y el otro es el layers. O sea, una es la cantidad de años y el otro es la cantidad de capas que queremos. Entonces en este caso vamos a ponerle age como entero y la cantidad de capas que es layers, que es entero. Abrimos llaves y vamos a crear el último. En esta función dibujarás la parte inferior del pastel que tiene el mismo ancho que age más 2. La dibujarás según la altura de una cantidad de capas determinada, que en este caso son 5.
Esto significa que tu función necesitará dos argumentos, uno para la edad y otro para la cantidad de la altura, digamos. Con el objetivo de imprimir la parte inferior del pastel, primero repite el símbolo de arroba, la cantidad de veces correspondientes a age más 2 para imprimir una capa. Luego repite la impresión de una capa según la cantidad de layers. Entonces dibuja el símbolo arroba, la cantidad de age más 2, y recuerden que ese más 2 es para que entre dentro de donde están las velas, ¿no? Si no, no entraría. Entonces lo que vamos a hacer es justamente lo que nos sugiere acá, que es hacer lo siguiente. Hacer un print vacío, hacer un repeat de... perdón, el print vacío no lo estamos usando. Claro, no lo estamos usando porque no queremos que arranque desde uno más allá, así que esto lo vamos a sacar, no nos hace falta. Lo vamos a repetir la cantidad de veces de age más 2 de los años. Y luego acá adentro queremos imprimir justamente el símbolo arroba y darle un print ln. Si nosotros hacemos esto y le damos play, fíjense que él nos va a repetir solamente una vez. Pero nosotros queremos repetirlo una cantidad X de veces para abajo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es justamente añadir la parte final del código que nos va a repetir, por ejemplo, la cantidad de veces que querramos esa última capa. Entonces dice declaraciones repeat anidadas. Para imprimir varias veces idénticas de la parte inferior del pastel puedes decir, para la capa 1 repite el símbolo 12 veces, para la capa 2 repite el símbolo 12 veces, para la capa 3 repite el símbolo 12 veces. También puedes decirlo de una manera más concisa, repite el procedimiento para las 3 capas. De esta forma. Entonces, con la declaración repeat también puedes llevar a cabo otra acción. Puedes colocar una declaración repeat dentro de otra declaración repeat. Por lo tanto, puedes crear una declaración repeat dentro de una declaración repeat, a fin de imprimir el símbolo una cantidad determinada de veces para una cantidad determinada de capas. Usa la declaración repeat anidada para imprimir capas del pastel. Entonces, coloca una segunda declaración repeat alrededor de todo el código dentro de la función. Repite este bucle en n veces, digamos la cantidad de veces de la capa. En main quita solamente los dos barras y imprime este print cake bottom. Entonces lo que nos dice básicamente es lo siguiente. Por ahora este código lo único que hace es imprimir esta línea como ven acá. Si nosotros queremos imprimir esta línea 10 veces, lo único que tenemos que hacer es englobar este código y decir que lo repita 10 veces o 5 veces o la cantidad de veces que nosotros le pasemos en esta variable. Entonces esto es muy simple, lo único que le decimos es repetime este código la cantidad de layers o la cantidad de veces que nosotros querramos. Así que voy a copiar este código y lo voy a poner acá adentro. De esta forma. ¿Qué estoy diciendo acá? Que me repita 5 veces esto de acá. Y cuando haga play, fíjense que me va a repetir 5 veces ese código y me va a poner uno debajo del otro. Y como pueden ver, de esta manera, ahí terminamos lo que es nuestra torta de cumpleaños y nos da el resultado final que debería verse algo así. Y yo creo que logramos conseguir el resultado y se ve de la forma que nos aparece ahí. Así que bueno, fíjense que hemos usado repeticiones, una función reservada repeat de Kotlin, hemos usado métodos, funciones, le hemos pasado argumentos, hemos trabajado sobre los basics de Kotlin, hemos usado variables, así que por ahora bastante completa la introducción a lo que es este código. Bueno, tenemos el código completo de solución si lo queremos copiar y pegar. Soluciona problemas, bueno, si llega a aparecer algún problema en la página de Kotlin Playground, nos dice que le demos Majus y volver a cargar, o volvamos a cargar la página y volvamos a pegar el código y lo volvamos a intentar. Bueno, un resumen. Usamos el signo dólar y las llaves para rodear las variables y los cálculos en el texto de las declaraciones de impresión. Por ejemplo, como veíamos de edad y nombre para luego ponerle esos valores dentro de esa cadena de texto. Crea una variable con la palabra val y un nombre. Una vez establecida no se puede cambiar, como veíamos anteriormente. Asigna un valor a una variable con el signo igual. El valor puede ser, por ejemplo, textos y números. Un elemento string es el texto entre comillas como hola o hello. Un elemento int es un número entero positivo o negativo como 0.23 o menos 1024. Puede pasar uno o más argumentos para la función, puedo usarlos. Por ejemplo, age, que es edad, y cantidad de capas, que es layers.
usa una declaración repeat, en este caso, para repetir un conjunto de instrucciones varias veces. Por ejemplo, repeat 23, este print, o sea, repite 23 veces esta impresión, o repite la cantidad de veces esta otra impresión. Un bucle es una instrucción para repetir instrucciones varias veces. Una declaración repeat es un ejemplo de un bucle. Puedes anidar bucles, es decir, colocar bucles dentro de bucles. Por ejemplo, puedes crear una declaración repeat dentro de otra declaración repeat para imprimir un símbolo varias veces durante una cantidad de filas, como lo hiciste en las capas de pastel. Entonces, quizás esto sea la parte más compleja quizás de entender cómo funciona, si sos nuevo o recién estás arrancando en lo que es programación en Kotlin, pero básicamente es muy simple de entender. Tenemos dos bloques, este bloque se repite 5 veces, o la cantidad de veces que nosotros le pongamos a la variable ledger, pero dentro de este bloque se repite otro bloque, que es justamente el encargado de dibujar la cantidad de age más 2, o sea, esta cantidad de veces, esta arroba. Y eso es todo. Esto se repite una vez, viene acá, hace una vez esto. Después viene acá, hace la segunda vez, hace esto. Y así va trabajando el repeat uno atrás del otro. Resumen de cómo usar los argumentos de función. Para usar argumentos con una función debes realizar las siguientes 3 tareas. Agregar el argumento y el tipo a la definición de la función. Por ejemplo, print border, que es el nombre de la función. Tenemos que agregarle el nombre y el tipo, sí o sí. Esto es lo más esencial. Usa el argumento dentro de la función. Una vez que llamamos a la función, le pasamos el argumento. Bueno, acá se equivocaron porque no es println, sino que debería... bueno, sería pasarle a la función esta, border. Acá que se equivocaron. Proporciona el argumento cuando llames a la función. Entonces, print border. Ah, perdón, no se equivocaron. Acá nos dice que podemos llamar a border, o sea, a la variable que nosotros estamos creando dentro de println, o que podemos llamarla también en la función y pasar ese border a la función para que lo haga de esa forma. Más información muy importante. Bueno, Playground, como ven acá. A continuación puedes encontrar la documentación oficial para los conceptos de Kotlin que aprendiste en este Codelab. Definición de variables. Vamos a ver acá un poquito. ¿No? Tenemos definición de variables. Cómo usarlas. Esto es muy recomendable que lo lean. Tenemos for loop, while, bueno, un montón de condiciones extras. Pero es muy importante que lo lean. Comentarios, o sea, cómo trabajar con los comentarios. Fíjense que nosotros estuvimos trabajando con pero podemos hacer un comentario de 2 líneas utilizando esta palabrita acá. Y bueno, un par más de comentarios de cómo usarlos. Luego tenemos definición de funciones y declaración repeat. Entonces acá tenemos la declaración de funciones, como pueden ver acá, variables, etcétera. Y el método repeat, que lo podemos usar de esta forma, nos dice cómo usarlo. Bien, eso es todo por lo que es este Codelab. Se lo vamos a poner listo. Entonces ya estamos por terminar la introducción a Kotlin, que es la unidad 1. Y vamos a ir a lo que es el quiz. Vamos a ir a la última parte de esta unidad, que vendría siendo una serie de preguntas que nosotros debemos responder para ver si entendimos exactamente lo que es esta unidad. Entonces, ¿qué es lo que es un programa? Voy a darles las opciones y ustedes les voy a dar unos segundos para que lo piensen y lo vamos a ver. Una tarea específica, una herramienta que nos ayude a escribir código en Kotlin, una serie de instrucciones que una computadora, un computer system, ejecuta para llevar a cabo una acción, o un set de instrucciones que le dicen a la computadora que imprima feliz cumpleaños. ¿Cuál de las 4 le parece que es la correcta? Bien, la correcta en este caso vendría siendo una serie de instrucciones que una computadora entiende para realizar una acción. Un programa, como veíamos en la primera parte de la unidad, es justamente una serie de instrucciones que la computadora lee o ejecuta para llevar a cabo una determinada acción. Esa serie de instrucciones nosotros las estuvimos haciendo en el Kotlin Playground, que vendrían siendo todas estas. Cada una de estas es una instrucción que la computadora lee para luego determinar una acción en base a esas instrucciones.
¿Cuál es la keyword o palabra clave que se usa para crear una función en Kotlin? Fun, func, function, new function o main. Bien, para crear una función en Kotlin usamos la palabra reservada fun. Si elegiste fun, estás en lo correcto, ya que para crear una función se utiliza esa palabra reservada fun seguida del nombre de la función, los paréntesis que definen o no argumentos que pueden pasarse y además las llaves que nos encierran las instrucciones que va a tener esa función. ¿Cuáles de los siguientes necesitas para crear un programa en Kotlin que imprime una línea de texto? Selecciona todas las respuestas que consideres correctas. Un comentario que describe qué hace el programa. Una función main. Llaves que encierran lo que es el código del sistema. Una llamada print o println. Un pedazo de texto rodeado de signos de comillas. ¿Cuál de estos 5 es el correcto? Bien, para crear una función print de texto, necesitamos usar lo que es el print o println para escribir una cadena de texto. Estuvimos viendo entonces que para crear una cadena de texto hay dos formas. Print nos crea la cadena de texto sin espacios y luego println nos crea una cadena de texto con un espacio en blanco. ¿Qué esperas que este código haga? Vamos a leer el código. Tenemos una función main en la cual recibe un argumento que es de tipo array, que encierra una string y que tiene dos println dentro, uno que dice hola mundo y el otro que dice es un día soleado y caluroso. ¿Qué es lo que hace este código entonces? Imprime una línea de texto, imprime dos líneas de texto, imprime tres líneas de texto o imprime dos líneas de texto separadas con un espacio en blanco. Bien, lo que hace este código es imprimir dos líneas de textos y separados por un espacio en blanco, ya que tenemos el ln. Fíjense que puede ser medio confuso que nos estén dando un argumento que no se está usando dentro de la función. Eso es totalmente normal y lo estuvimos viendo cuando, por ejemplo, no usábamos en una función un argumento el cual nosotros pasábamos, por ejemplo, por parámetro, en este caso este argumento de printCakeBottom, nosotros le dábamos play, por ejemplo, al método y fíjense que nos decía que este parámetro nunca era usado. La función se ejecuta correctamente, como nosotros la acabamos de poner 87 veces acá, pero no se está usando el argumento. Por lo tanto, en esta función no se está usando el argumento y solamente hay que tener en cuenta lo que hace la función y ver si se está usando o no esa variable, ese nombre dentro de la función. En este caso no se está usando, así que simplemente vemos qué es lo que está haciendo la función. Bien, ¿cómo modificarías esta función main para que imprima 6 capas para la torta de alguien que cumple 4 años? Entonces, fíjense que tenemos edad 4, en este caso 24, y acá cantidad de capas 5. Después tenemos que imprime las velas, luego imprime la parte top y luego imprime la cantidad abajo de partes del pastel. Entonces lo que tenemos que hacer acá es modificar esta función. ¿Cómo la modificaríamos? Para que se creen 6 capas de torta para una persona que cumple 4 años. Entonces, estas son las opciones. Vamos a setear la edad en 6 y el layers en 4, eso quiere decir las capas en 4. Vamos a setear la edad en 4 o las capas y las capas en 6. O vamos a setear el valor 4 en la edad y las capas en 6. O vamos a dejar el código como está. ¿Cuál de estas opciones les parece la correcta? Bien, la opción correcta es esta, ya que fíjense que vamos a setear la edad en 4, ya que nos dice acá que es una persona que cumple 4 años, y vamos a setear la cantidad de layers o capas en 6, que es la cantidad que nos aparece acá. Puede que se hayan confundido y hayan elegido esta opción, que es la de 4 y 6, que es lo mismo, pero fíjense que acá tenemos comillas en estos valores 4 y 6 y eso representa una cadena de texto y no un número. Por lo tanto, cuando nosotros pasemos este
4 y este 6 a las funciones que está acá, va a haber un error ya que las funciones van a estar esperando un número y le estamos pasando un texto, que es 4 y 6. Así que debemos ser muy precavidos a la hora de pasar los argumentos a las funciones, ya que tienen que ser del tipo de dato, en este caso número, que la función necesita. ¿Cuál de estas opciones correctas llaman a la función? Debajo y pasan un argumento válido. Entonces, ¿cuál de las funciones que vamos a llamar acá llaman a la siguiente función con argumentos válidos? Es decir, yo necesito llamar a esta función crear mensaje y necesito pasarle estos tres argumentos. Uno es el nombre, el otro es la locación y el otro es la edad. Este es de tipo string, este es de tipo string y este es de tipo entero. ¿Cuál de estos cuatro métodos tengo que llamar para que esta función se llame correctamente? El primero nos hace pasar string, string e int. Luego el segundo nos hace pasar también otro nombre de location y un número. Y el tercero nos hace pasar también los tres. A ver, no se los quiero spoilear para que ustedes lo piensen, pero los voy a dejar unos 5 segundos para que lean cada una de las funciones y vean cuál es la manera correcta de llamar a esta función dependiendo estos parámetros que ven acá. Bien, si eligieron la primera están en lo correcto, ya que tenemos un string, tenemos otro string acá adentro, que es Australia, y luego tenemos un age, que es una edad, que está en número, entonces tenemos una cadena de texto y un número. Los restantes están mal porque acá no tenemos ninguna cadena de texto, simplemente no tiene comillas, entonces tiene un problema. Acá tenemos tres cadenas de texto, por lo cual el último es un número y no debería ser un texto. El primero, el último no tiene no tiene comillas, entonces no es una cadena de texto. Y el primero cumple con las condiciones necesarias para poder llamar a esta función. Entonces vamos a enviar respuestas. Bueno, así que hemos acertado a todas. Esta era medio confusa porque imprime dos líneas de texto. Así que puede ser dos líneas de texto separadas por un espacio en blanco o dos líneas de texto, es lo mismo. Y bueno, acá podríamos poner otra respuesta, pero las otras están correctas. Así que ya con eso estamos en lo correcto. Simplemente nos equivocamos en una que, bueno, era media confusa la pregunta, pero en el restante estamos bastante bien. Entonces vamos a volver a la ruta de aprendizaje y vamos a ver lo que nos queda en Kotlin Basics. Vamos acá. Y perfecto, vamos a entonces entrar a lo que es la introducción a Kotlin. Bueno, la introducción a Kotlin ya la tenemos lista, ahora que lo veo. Vamos de vuelta a Kotlin Basics. Y vamos entonces a crear nuestra primera aplicación en Android. Entonces, este va a ser la segunda parte de la segunda unidad del curso. Así que vamos a empezar a lo que es con Android Studio. Vamos a empezar a crear nuestra primera aplicación móvil. Así que desde ahora en más empieza lo más divertido. Así que genial, los veo en la segunda unidad y vamos a arrancar ahí.